Hay una diferencia que casi nadie nota. No es la que separa al que tiene dinero del que no lo tiene. Tampoco la que distingue al famoso del desconocido. Es más silenciosa. Es la distancia entre quien espera una señal para empezar y quien camina como si la decisión ya estuviera tomada. Muchos viven años enteros pidiendo confianza, aprobación o garantías antes de dar un paso. Y mientras esperan, la vida sigue respondiendo a la misma duda que ellos alimentan. Tal vez te reconoces aquí. Si eres una persona buena, incluso responsable, puede que hayas confundido prudencia con inmovilidad. Yo lo he visto demasiadas veces. Personas capaces actuando como si todavía tuvieran que demostrar que merecen una oportunidad. Pero el mundo rara vez responde a las intenciones, responde a la forma en que uno se presenta cada día. Y ahí comienza una verdad que incomoda. Actuar como si ya hubieras ganado no cambia el resultado de inmediato, pero sí cambia a la única persona que puede sostener ese resultado cuando llegue. He visto a muchas personas perder antes de que algo salga mal. No lo digo porque hayan cometido un gran error, ni porque alguien les haya cerrado una puerta, ni porque la vida haya sido especialmente injusta con ellas. Hablo de una derrota más silenciosa, una que comienza en la forma de entrar a una habitación, en la manera de explicar una idea, en el tono con el que piden una oportunidad que, en el fondo, ya sienten que no merecen. Nadie las ha rechazado todavía, pero ellas ya se han colocado detrás de los demás. Nadie les ha dicho que no son capaces, pero hablan como si necesitaran disculparse por intentarlo. Nadie les ha exigido que renuncien, pero empiezan cada día negociando con la duda. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Hacen lo correcto, cumplen, trabajan, se esfuerzan, incluso son personas buenas. Sin embargo, algo en su conducta anuncia que todavía esperan permiso para ocupar el lugar que dicen querer. Y la vida, que rara vez escucha nuestros discursos privados, termina respondiendo a esa postura visible. Hace algunos años observé a un hombre que estaba levantando una pequeña empresa de distribución. No era una figura conocida. No tenía una oficina impresionante, ni un equipo grande, ni una historia que llamara la atención. Trabajaba en un local sencillo, en una zona donde casi todos los negocios parecían estar sobreviviendo más que creciendo. Tenía 2 empleados, un vehículo usado y una lista de clientes que cabía en una libreta. A primera vista, no había nada extraordinario en él. Vestía con sobriedad, hablaba sin adornos y no contaba sus planes a cualquiera. Yo lo vi durante una etapa en la que su negocio apenas alcanzaba para cubrir los gastos. Algunas semanas eran buenas, otras no. Había días en los que recibía más llamadas de proveedores cobrando que de clientes comprando. Pero había algo difícil de ignorar en su manera de actuar. No caminaba como alguien derrotado, tampoco fingía que todo estaba bien. Conocía sus números, sabía cuánto debía y entendía los riesgos que tenía enfrente. No vivía de una ilusión, vivía desde una decisión. Recuerdo una mañana en particular. Uno de sus clientes más importantes canceló un pedido grande. Para una empresa consolidada habría sido una molestia, para la suya era un golpe serio. El empleado que recibió la llamada se quedó inmóvil, esperando una reacción. Era el tipo de noticia que cambia el ambiente de un lugar pequeño. El silencio se vuelve más pesado. La preocupación pasa de una cara a otra sin necesidad de palabras. Él escuchó la explicación, hizo 2 preguntas y cerró la libreta que tenía enfrente. No golpeó la mesa, no culpó al cliente, no reunió a todos para dar un discurso. Solo dijo que revisarían las rutas, hablarían con otros compradores y ajustarían los gastos de esa semana. Después se levantó y siguió trabajando. No fue indiferencia. Yo pude ver la tensión en su rostro. Sabía lo que aquella cancelación significaba, pero también parecía comprender algo que muchos olvidan cuando las cosas se complican. Una mala noticia no tiene derecho a decidir la conducta de todo el día. Aquella tarde lo vi llamar a posibles clientes. No hablaba desde la desesperación, no ofrecía descuentos absurdos, no rogaba. Presentaba su servicio con claridad, escuchaba y tomaba notas. Algunos rechazaron la propuesta, otros prometieron responder y nunca lo hicieron. Sin embargo, mantuvo el mismo tono en cada conversación. Cuando terminó, no había recuperado el pedido perdido, tampoco había resuelto el problema, pero había protegido algo más importante, la forma en que se comportaba bajo presión. Ahí entendí que actuar como si uno ya hubiera ganado no significa imaginar que las dificultades no existen, significa no permitir que una dificultad momentánea decida quién eres mientras la atraviesas. Con el tiempo, aquel negocio creció, no de manera espectacular. No hubo un día mágico en el que todo cambiara. Llegó un cliente, después otro. Compraron un vehículo mejor,
Contrataron a más personas. Se mudaron a un local más amplio. Años después, alguien que solo conociera el resultado podría haber dicho que aquel hombre tuvo suerte, que encontró el momento adecuado o que recibió la oportunidad correcta. Pero yo había visto la etapa anterior. Había visto cómo trabajaba cuando no había reconocimiento. Había visto cómo respondía cuando perder un pedido podía alterar todo el mes. Había visto que trataba su pequeño negocio con la seriedad de una empresa grande, mucho antes de que se convirtiera en una. No esperaba tener éxito para volverse responsable. Su responsabilidad fue creando la clase de persona capaz de sostener el éxito cuando éste comenzó a llegar. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Es fácil admirar la seguridad de alguien cuando ya tiene resultados. Lo difícil es en reconocer que esa seguridad casi nunca apareció después. Muchas veces estaba allí antes, cuando nadie la consideraba justificada. No era una seguridad ruidosa, no era arrogancia. Era una forma de ordenar el día, de cumplir una palabra, de llegar preparado, de no abandonar una decisión porque una semana salió mal. El mundo suele llamar confianza a lo que ve al final, pero rara vez presencia todos los días en los que esa confianza fue construida sin testigos. He observado lo contrario demasiadas veces. Personas con capacidad que cambian su postura según el resultado de la mañana. Si reciben una buena noticia, hablan con firmeza. Si alguien las rechaza, empiezan a cuestionarlo todo. Si reciben reconocimiento, trabajan con energía. Si nadie las ve, bajan el nivel. Su conducta depende del aplauso, del dinero, del ánimo, de la respuesta ajena. Y así, sin notarlo, entregan el control de su identidad a circunstancias que nunca podrán controlar por completo. Tal vez te reconoces aquí. Tal vez has dicho que avanzarías cuando tuvieras más certeza. Tal vez llevas tiempo esperando sentirte preparado para actuar como la persona que dices querer ser. Esperas tener más recursos para ser ordenado, más oportunidades para ser constante, más reconocimiento para hablar con seguridad, más dinero para cuidar tu trabajo, más apoyo para tomar en serio tus propias decisiones. Pero hay una pregunta que permanece en silencio. Si no puedes sostener esa conducta cuando todavía falta mucho, ¿qué te hace pensar que aparecerá automáticamente cuando tengas más? He aprendido que las personas no suelen caer de un solo golpe. Primero, empiezan a ceder en detalles pequeños. Llegan tarde una vez y se justifican. Prometen algo que no cumplen y lo consideran insignificante. Posponen una conversación difícil. Dejan para mañana una tarea que saben que importa. Se acostumbran a presentar excusas razonables. Ninguna de esas acciones parece suficiente para cambiar un destino. Pero la vida se construye precisamente con cosas que, vistas por separado, parecen pequeñas. La derrota comienza cuando una persona empieza a enseñarse a sí misma que sus decisiones pueden romperse sin consecuencias. No hay un juez visible tomando nota. Nadie aparece para anunciar que una identidad está debilitándose. Todo sucede en privado. La persona dice que hará algo y no lo hace. Después vuelve a decirlo. Con cada repetición, sus propias palabras pesan menos. Llega un momento en que ya no confía en sí misma, aunque siga hablando de sus planes con entusiasmo. Y esa pérdida de confianza interna se filtra en todo. Se nota en la voz, en las dudas innecesarias, en la necesidad de explicar demasiado, en la costumbre de pedir opiniones sobre decisiones que ya conoce, en la forma de abandonar cuando aparece la primera resistencia. La mayoría cree que necesita confianza para actuar. Yo he visto que muchas veces ocurre al revés. La confianza nace cuando una persona observa que puede contar consigo misma. No porque nunca falle, sino porque deja de convertir cada falla en una identidad. Corrige, regresa, sostiene. No necesita sentirse invencible, solo necesita dejar de traicionarse en las decisiones más simples. Pero esto cuesta, porque no produce una recompensa inmediata. Nadie aplaude al que cumple una promesa privada. Nadie entrega un premio por terminar una tarea cuando no había ganas. Nadie ve la conversación que una persona decidió no evitar. Sin embargo, allí empieza a cambiar la manera de caminar. Si eres una persona buena, quizá has confundido humildad con hacerte pequeño. Tal vez crees que presentarte con firmeza puede parecer arrogante, entonces suavizas tus ideas antes de decirlas. Restas importancia a tu trabajo. Te escondes detrás de frases como «solo estoy intentando», «quizá no sea suficiente»
O, probablemente, hay personas mejores. Dices que no quieres presumir, pero en el fondo temes ser visto. Y cuando llega el momento de mostrar lo que puedes hacer, te adelantas al juicio de los demás y te rechazas primero. Así evitas la vergüenza de escuchar un no, pero también cierras la posibilidad de recibir un sí. No hay nobleza en vivir por debajo de lo que uno sabe que puede sostener. Tampoco hay humildad en negar el esfuerzo realizado. La verdadera humildad no necesita fingir incapacidad. Puede reconocer una fortaleza sin sentirse superior. Puede entrar a una habitación sin pedir disculpas por estar allí. Puede escuchar críticas sin desmoronarse y aceptar elogios sin volverse dependiente de ellos. Actuar como si ya hubieras ganado no es creerte más que otros, es dejar de comportarte como si fueras menos. El hombre de aquella empresa nunca habló de sí mismo como un gran empresario. No usaba palabras importantes. No intentaba convencer a todos de que su negocio llegaría lejos. Simplemente hacía hoy lo que la mayoría promete hacer cuando las condiciones mejoren. Revisaba los detalles, pagaba lo que podía a tiempo, llamaba cuando decía que llamaría, trataba bien a sus empleados incluso en semanas difíciles, no cambiaba su carácter frente a un cliente importante, no descuidaba un pedido pequeño por perseguir uno grande. Esas cosas no parecían una victoria, pero eran la conducta de alguien preparado para sostenerla. Ahí está la diferencia que casi nadie quiere mirar. Muchos quieren el resultado de una persona firme, pero conservan los hábitos de alguien que todavía negocia consigo mismo. Quieren respeto, pero hablan de sus decisiones con vergüenza. Quieren oportunidades, pero llegan sin preparación. Quieren estabilidad, pero permiten que cada emoción altere el rumbo. Quieren ser tomados en serio, aunque ellos mismos tratan sus compromisos como algo opcional. Y después se preguntan por qué la vida parece no responder. La vida no responde a lo que uno quiso hacer. No responde a las conversaciones imaginarias ni a los planes que nunca abandonaron la mente. Responde, lentamente, a lo que se sostiene. A veces tarda. A veces parece no responder. A veces una persona hace lo correcto y aún así pierde. Esa es una verdad incómoda. No existe garantía de que una buena decisión produzca de inmediato un buen resultado. Pero una mala postura repetida sí termina cobrando un precio. Tal vez no hoy, tal vez no de una manera visible, pero cada vez que alguien actúa desde la derrota antes de haber perdido, reduce sus propias posibilidades. He visto personas entrar a una entrevista convencidas de que no serán elegidas. Responden con cautela excesiva, evitan mirar de frente y hablan de sus capacidades como si fueran accidentes. He visto a otros presentar una propuesta mientras buscan aprobación en cada frase. He visto relaciones terminar no por falta de afecto, sino porque una persona se sentía tan poco valiosa que necesitaba confirmación constante. He visto negocios detenerse porque sus dueños actuaban como si cada obstáculo fuera una señal para retirarse. En todos esos casos, la derrota no llegó primero desde afuera, ya había encontrado un lugar dentro de la conducta. Esto no significa que una persona deba negar el miedo. El miedo existe. La inseguridad aparece. Hay días en los que cualquiera duda de sí mismo. Actuar como si ya hubieras ganado no consiste en eliminar esas emociones. Consiste en decidir que no tendrán la última palabra. Una persona puede sentir temor y aún así cumplir. Puede sentirse insegura y aún así hablar con claridad. Puede no saber qué ocurrirá y aún así prepararse. La firmeza no siempre se siente como firmeza por dentro. A veces se siente como cansancio acompañado de una decisión que todavía permanece. Muchos esperan sentir algo extraordinario antes de cambiar su manera de actuar. Esperan una certeza limpia, una energía constante, una señal imposible de ignorar. Pero casi nunca sucede así. La vida cotidiana no ofrece música de fondo ni momentos perfectos, ofrece una mañana común, una llamada que debe hacerse, una tarea atrasada, una conversación pendiente, un compromiso que nadie está vigilando. Y en ese escenario sencillo, una persona decide quién va a ser. Yo no sé cuándo empezó realmente a ganar aquel empresario. Podría decir que fue cuando consiguió un contrato importante, cuando compró su segundo vehículo o cuando dejó de preocuparse por pagar la nómina. Pero sospecho que empezó mucho antes. Quizá fue aquella mañana en que perdió un pedido grande y decidió no entregar también su conducta.
Quizá fue en alguna noche que nadie vio, cuando ordenó sus cuentas en lugar de escapar de ellas. Quizá ocurrió cada vez que mantuvo su palabra sin recibir una recompensa inmediata. Eso es lo que cuesta reconocer. La victoria visible suele ser tardía. Primero existe como una manera de responder, como una disciplina que todavía no produce admiración, como una calma que no depende de que todo salga bien, como una decisión sostenida cuando habría sido más fácil volver a la antigua versión de uno mismo. Y mientras muchos esperan resultados para empezar a caminar diferente, otros comprenden que la forma de caminar es precisamente lo que está construyendo el resultado. Tal vez hoy no tengas pruebas de que vas a ganar. Tal vez las circunstancias no apoyen esa idea. Quizá los números sean pequeños, las respuestas sean pocas y el camino todavía parezca incierto. Pero la pregunta no es si puedes fingir que todo está resuelto. La pregunta es más profunda. ¿Qué parte de tu conducta sigue esperando una victoria externa para empezar a comportarse con dignidad, orden y firmeza? Porque puede que la derrota no esté en lo que perdiste, sino en todo aquello que dejaste de sostener antes de saber cómo terminaría. He notado que muchas personas creen que su inseguridad está bien escondida. Piensan que nadie la percibe porque no hablan de ella, porque sonríen, porque cumplen con lo necesario y porque han aprendido a responder todo bien, incluso cuando por dentro están dudando de cada paso. Pero la inseguridad rara vez permanece completamente oculta. Se filtra en la forma de explicar demasiado, en la costumbre de pedir permiso para decisiones pequeñas, en la necesidad de justificar una idea antes de que alguien la cuestione. Se nota cuando una persona entra a un lugar esperando ser aceptada, en vez de entrar sabiendo que también tiene algo que observar, algo que evaluar y algo que decidir. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. No se sienten débiles, se sienten cautelosos. No creen que estén renunciando a su lugar, creen que están siendo prudentes. Sin embargo, poco a poco empiezan a tratar la aprobación ajena como si fuera una prueba de valor y terminan entregando a otros una autoridad que nunca debieron tener sobre su propia conducta. Yo he visto cómo una misma persona cambia por completo dependiendo de quién esté frente a ella. Con alguien que considera importante, baja la voz, suaviza sus opiniones y revisa cada palabra. Con alguien que considera menos influyente, habla con seguridad. Eso revela algo incómodo. No está actuando desde una convicción estable, sino desde el lugar que cree ocupar en la mirada de los demás. Su identidad cambia con la habitación. Su firmeza depende del nombre que tenga delante. Y cuando una persona vive así, nunca descansa realmente, porque siempre está tratando de adivinar qué versión de sí misma será mejor recibida. Tal vez te reconoces aquí. Tal vez no has mentido sobre quién eres, pero sí has reducido tu presencia para evitar incomodar. Tal vez has fingido estar de acuerdo, has escondido una idea o has aceptado un trato que no considerabas justo, solo porque temías perder una oportunidad. Y lo más difícil no fue lo que ocurrió afuera. Lo más difícil fue regresar a casa sabiendo que no habías sido completamente fiel a lo que pensabas. El mundo observa más de lo que dice. La gente percibe cuando alguien necesita desesperadamente ser aprobado. Lo nota en la rapidez con la que cambia de opinión, en el exceso de explicaciones, en la manera de aceptar condiciones que no aceptaría si sintiera que puede elegir. Esto no significa que los demás estén analizando cada gesto. Significa que la conducta transmite algo incluso cuando las palabras intentan transmitir lo contrario. Una persona puede decir que confía en su trabajo, pero si se disculpa antes de mostrarlo, el mensaje cambia. Puede afirmar que conoce su valor, pero si acepta cualquier trato por miedo a perderlo todo, también está comunicando algo. La vida responde con frecuencia a esas señales repetidas. No porque sea justa en todo momento, sino porque las personas y las circunstancias aprenden cómo tratarnos a partir de lo que permitimos y sostenemos. Si eres una persona buena, quizá te cuesta aceptar esto porque no quieres vivir a la defensiva. No deseas convertir cada relación en una lucha de poder. No quieres parecer frío, orgulloso o distante. Y no se trata de eso. Hay una diferencia entre vivir con firmeza y vivir endurecido. La firmeza no necesita humillar, no necesita demostrar superioridad. Puede escuchar, reconocer un error y cambiar de opinión. Pero no se abandona para ser aceptada. No dice sí cuando por dentro sabe que la respuesta es no. No se queda donde debe explicarse constantemente para ser respetada. Hay personas que confunden bondad con disponibilidad absoluta,
Dan su tiempo, su atención y su esfuerzo sin medida, y después sienten una tristeza que no saben nombrar cuando descubren que los demás empezaron a considerar todo eso como algo garantizado. No fue porque fueran demasiado buenas, fue porque dejaron de mostrar dónde terminaba su generosidad y dónde comenzaba su abandono. Actuar como si ya hubieras ganado empieza a verse en esas fronteras silenciosas. No en los grandes discursos, sino en la manera de responder cuando alguien intenta reducir tu trabajo, cuando una oportunidad exige que te traiciones o cuando una relación solo funciona mientras tú seas quien cede. Quien ya ha decidido no vivir desde la derrota no necesita reaccionar con violencia, puede retirarse con calma, puede guardar silencio sin sentirse pequeño. Puede rechazar algo sin escribir una defensa de 10 páginas. Hay una serenidad particular en quien dejó de suplicar por lugares donde solo era tolerado. Esa serenidad no aparece porque ya no le importe nada. Aparece porque entendió que perder una oportunidad no siempre significa perder. A veces perder de verdad habría sido quedarse. He visto a personas brillantes volverse casi invisibles por miedo a ser juzgadas. Llegan preparadas, conocen el trabajo, tienen experiencia, pero cuando deben hablar, presentan sus ideas como si estuvieran pidiendo disculpas. Dicen, quizá esto no sirva, antes de explicar algo valioso. Dicen, no soy experto, cuando llevan años haciendo lo mismo. Dicen, perdón por molestar, incluso cuando están reclamando algo justo. Esas frases parecen pequeñas, pero cuando se repiten, terminan formando una posición ante el mundo. La persona aprende a anunciarse como una duda, y los demás, muchas veces, sin mala intención, responden a esa señal. Le dan menos espacio, escuchan menos, cuestionan más. Después, ella interpreta esa respuesta como una confirmación de que no era suficiente. Así se cierra un círculo que comenzó con una percepción, no con una verdad. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. A veces no estamos esperando que el mundo nos reconozca. Estamos esperando que el mundo nos dé permiso para reconocernos. Queremos una señal externa que nos diga que ya podemos hablar con firmeza, cobrar con claridad, retirarnos a tiempo, presentar una idea sin disminuirla o aceptar que hemos crecido. Pero esa señal puede no llegar, y mientras esperamos, seguimos actuando como una versión provisional de nosotros mismos. Como si todavía estuviéramos en prueba, como si cualquier error pudiera demostrar que nunca debimos intentarlo. El problema es que nadie puede construir una vida estable comportándose como un invitado en su propia historia. La identidad que los demás perciben no se forma en una sola conversación. Se construye con repeticiones, con la manera de llegar, de responder, de cumplir, de sostener una postura sin volverse rígido. Si una persona se trata a sí misma como alguien confiable, termina hablando distinto. Si respeta su tiempo, empieza a tomar decisiones distintas. Si deja de justificar cada límite, su presencia cambia. No porque se vuelva más importante, sino porque deja de pedir disculpas por existir. Ese cambio puede ser casi imperceptible al principio. Nadie lo celebra, nadie pregunta qué ocurrió, pero algo se ordena por dentro y tarde o temprano eso se refleja afuera. La vida no responde a intenciones guardadas, responde a decisiones sostenidas. Puedes tener la intención de respetarte, pero si cedes cada vez que temes perder a alguien, la conducta está diciendo otra cosa. Puedes tener la intención de crecer, pero si reduces tus ideas para no ser juzgado, la dirección sigue siendo la misma. Puedes desear que te tomen en serio, pero si tú mismo presentas tu trabajo como algo menor, el mundo aprenderá a verlo de ese modo. No se trata de controlar cómo te perciben todos, eso sería imposible. Se trata de dejar de enviar señales contrarias a lo que dices querer. Yo no creo que una persona deba caminar fingiendo que nunca duda. La duda también es humana. Pero hay una diferencia entre sentir duda y obedecerla. Una persona puede sentir miedo y aún así mantener su palabra. Puede sentirse fuera de lugar y aún así no reducirse. Puede escuchar una crítica sin convertirla en sentencia. Esa es la clase de presencia que el mundo termina notando. No porque sea perfecta, sino porque no cambia de forma cada vez que aparece una mirada distinta. Quizá la pregunta no sea cómo quieres que te vean. Tal vez la pregunta verdadera sea qué estás mostrando cada día sin darte cuenta. Porque antes de que alguien conozca tus planes, ya ha conocido tu manera de presentarte.
Antes de escuchar lo que dices querer, ya ha observado lo que aceptas. Y quizá, en ese espacio silencioso entre lo que sientes que eres y lo que sostienes con tu conducta, se está formando una identidad que todavía no has decidido si te representa. Hay decisiones tan pequeñas que nadie las recuerda al final del día. Parecen no tener importancia. Levantarse cuando sonó la alarma o esperar 10 minutos más. Cumplir una llamada pendiente o dejarla para mañana. Terminar una tarea sencilla o convencerse de que puede hacerse después. A simple vista, ninguna de esas acciones parece capaz de cambiar una vida. Sin embargo, casi nunca es una gran decisión la que modifica un destino. Son cientos de decisiones invisibles que terminan formando una identidad. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Esperan un momento extraordinario que marque un antes y un después, cuando en realidad la mayor parte de la vida se construye en momentos que no parecen importantes. Tal vez te reconoces aquí. Has pensado que cuando llegue la oportunidad correcta serás más disciplinado, más constante o más decidido. Crees que el cambio ocurrirá cuando exista una razón suficientemente grande. Pero la vida tiene otra forma de responder. No observa únicamente lo que haces cuando todo depende de ello. También observa cómo respondes cuando nadie está mirando. Porque ahí desaparece el deseo de impresionar y aparece el verdadero carácter. Es fácil mantener una promesa cuando todos esperan que la cumplas. Lo difícil es sostenerla cuando solo tú sabes que existe. He descubierto que las personas solemos subestimar el poder de la repetición. Una acción aislada rara vez define quién eres. Todos tenemos días malos, todos cometemos errores, todos dejamos algo sin terminar alguna vez. El problema comienza cuando una excepción se convierte en costumbre, cuando faltar a la palabra deja de incomodar, cuando aplazar se vuelve una forma de vivir, cuando justificar lo pendiente resulta más fácil que resolverlo. Sin darte cuenta, cada una de esas decisiones empieza a enseñarle algo a tu propia mente. Le enseña que puede confiar menos en ti, y cuando una persona deja de confiar en sí misma, ninguna motivación externa logra sostenerla durante mucho tiempo. Si eres una persona buena, quizá has pensado que la diferencia entre quienes avanzan y quienes se quedan atrás está en el talento, en los contactos o en las circunstancias. Es cierto que todo eso influye. Sería ingenuo negarlo, pero también he visto personas con enormes capacidades detenerse por hábitos pequeños que parecían inofensivos. No perdieron por falta de inteligencia, perdieron porque dejaron que las pequeñas renuncias se acumularan hasta convertirse en una manera de vivir. Y también he visto personas comunes avanzar con paso firme porque entendieron que cada decisión cotidiana era una forma de votar por la persona que querían llegar a ser. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Muchas veces creemos que estamos esperando el momento indicado, cuando en realidad estamos posponiendo la incomodidad de decidir. Esperamos sentirnos completamente preparados. Esperamos que desaparezcan las dudas. Esperamos tener más tiempo, más dinero o más seguridad. Pero mientras esperamos, seguimos fortaleciendo el hábito de esperar. Y ese hábito termina siendo mucho más fuerte que cualquier intención. La vida tiene una forma silenciosa de devolvernos aquello que repetimos. No cambia de un día para otro, no entrega resultados inmediatos, pero tampoco olvida. Cada vez que eliges sostener una decisión correcta, aunque nadie lo note, estás construyendo una versión de ti que será más difícil de romper cuando lleguen las dificultades. Esa fortaleza no aparece en un instante de inspiración, se forma lentamente, casi sin que lo percibas. Igual que un árbol no crece el día que miras su tronco, sino durante todas las jornadas en las que parecía no estar ocurriendo nada. Por eso actuar como si ya hubieras ganado no consiste en esperar una emoción especial, consiste en respetar las pequeñas decisiones de hoy, como si ya comprendieras el peso que tendrán mañana. Porque la vida no suele cambiar cuando aparece una gran oportunidad. La vida cambia cuando una persona deja de negociar consigo misma en aquello que parecía demasiado pequeño para importar. Y quizás sea precisamente ahí, en esos actos que nadie celebra y que casi nadie recuerda, donde empieza a escribirse el futuro que un día todos llamarán suerte. Conocí a un empresario que durante años trabajó en un lugar que casi nadie habría asociado con el éxito. Su oficina estaba detrás de un pequeño almacén, separada por una pared delgada que dejaba pasar el ruido de las cajas, los teléfonos y los vehículos entrando y saliendo. No había muebles costosos ni una recepción elegante. Sobre su escritorio siempre había facturas, pedidos y una libreta llena de anotaciones.
Lo observé en una etapa en la que su empresa todavía era demasiado pequeña para impresionar a alguien, pero demasiado grande para permitirle vivir sin preocupación. Tenía empleados que dependían de él, clientes que pagaban tarde y proveedores que no aceptaban excusas. Lo curioso era que nunca hablaba como si estuviera esperando convertirse en empresario, ya se comportaba como uno. No porque fingiera tener más de lo que tenía, sino porque asumía con seriedad todo lo que ya estaba en sus manos. Una mañana llegué mientras preparaba una reunión con una compañía importante. Ese contrato podía cambiar el tamaño de su operación. También podía dejarlo exactamente donde estaba. Cualquiera habría entendido que se mostrara ansioso, que exagerara sus capacidades o que prometiera más de lo que podía cumplir. Pero él hizo algo distinto. Revisó sus números, habló con su equipo y eliminó de la presentación cualquier compromiso que no estuviera seguro de poder sostener. Uno de sus colaboradores le dijo que debía parecer más grande, que quizá convenía presentar la empresa como si ya tuviera una estructura que todavía no existía. Él lo escuchó y respondió con calma que no quería ganar un contrato que después tuviera que defender con excusas. Esa frase no sonó brillante, nadie la anotó, pero mostraba algo que con el tiempo comprendí mejor. No estaba intentando parecer preparado, estaba protegiendo la clase de persona que quería seguir siendo si conseguía aquella oportunidad. La reunión duró menos de una hora. Presentó lo que podía hacer, reconoció sus límites y respondió sin adornos. Cuando terminó, no recibió una respuesta inmediata. Le dijeron que compararían opciones y que lo llamarían. Durante las semanas siguientes, siguió trabajando con la misma atención. No descuidó a sus clientes pequeños por perseguir aquel contrato. No trató mal a su equipo porque estaba bajo presión. No empezó a gastar dinero que todavía no había ganado. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Confunden la seguridad con la apariencia y creen que actuar como si ya hubieran ganado significa adelantarse al resultado. Pero aquel hombre no vivía por adelantado. Vivía de acuerdo con el nivel de responsabilidad que deseaba sostener. Al final, la compañía eligió a otro proveedor. Recuerdo el momento en que recibió la noticia. Leyó el mensaje, guardó silencio unos segundos y llamó a su equipo. No fingió que no importaba. Admitió que era una pérdida importante. Después, revisó qué podían aprender, agradeció el trabajo realizado y regresó a sus tareas. No culpó al mercado, no dijo que los demás no habían sabido reconocerlo. Tampoco convirtió el rechazo en una razón para bajar su nivel. Eso me llamó la atención porque muchas personas solo se comportan con grandeza mientras creen que serán recompensadas. Cuando la recompensa no llega, consideran que la disciplina fue inútil. Él parecía entender que una decisión correcta no pierde su valor porque no produzca el resultado esperado. Meses después, otra empresa se acercó. Uno de sus directivos había participado en aquella reunión y recordó la forma en que este hombre había presentado sus capacidades sin exagerarlas. Necesitaban un proveedor confiable y pensaron en él. El nuevo contrato no fue tan grande como el anterior, pero abrió una relación que duró años. Su empresa comenzó a crecer de manera constante, contrató más personas, mejoró sus procesos y llegó a ocupar un edificio que ya no parecía improvisado. Quienes lo conocieron después quizá imaginaron que su seguridad había nacido con el crecimiento. Yo había visto lo contrario. Su crecimiento fue posible porque ya había aprendido a actuar con seriedad cuando todavía no tenía pruebas externas de que algo grande iba a ocurrir. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. A veces creemos que mostraremos nuestra mejor versión cuando aparezca una oportunidad que la merezca. Trabajaremos con cuidado cuando nos paguen mejor. Cumpliremos con precisión cuando tengamos clientes importantes. Cuidaremos nuestra palabra cuando los demás empiecen a valorar lo que hacemos. Mientras tanto, nos permitimos vivir a medias. Llegamos tarde porque la reunión parece pequeña. Entregamos algo incompleto porque nadie importante lo verá. Tratamos con descuido a quienes todavía no pueden abrirnos una puerta. Y después esperamos que, en el momento decisivo, aparezca de repente una conducta que nunca practicamos. Tal vez te reconoces aquí. Tal vez has pensado que tu entorno actual no merece todo lo que podrías dar. Quizá te dices que serás más ordenado cuando tengas más recursos, más firme cuando tengas una posición mejor o más cuidadoso cuando tu trabajo sea reconocido. Pero la forma en que atiendes lo pequeño no desaparece cuando llega algo grande, se amplifica. Quien aprende a improvisar con lo poco suele improvisar también con lo mucho.
Quien rompe su palabra cuando nadie puede reclamarle no se vuelve confiable solo porque ahora haya más dinero en juego. La oportunidad no crea el carácter, lo expone. Aquel empresario no tenía una seguridad perfecta. En más de una ocasión lo vi preocupado. Había semanas en las que no sabía con claridad cómo resolvería todo, pero su incertidumbre no cambiaba sus principios cada mañana. Eso era lo que lo distinguía. No actuaba con firmeza porque conociera el resultado. Actuaba con firmeza porque ya había decidido qué clase de hombre quería ser frente a cualquier resultado. La vida no responde a intenciones. Responde a decisiones sostenidas. Y una decisión sostenida no se demuestra cuando todo sale bien. Se demuestra cuando el rechazo, la demora o la falta de reconocimiento ofrecen una excusa razonable para abandonar lo que uno decía creer. Si eres una persona buena, quizá has esperado demasiado tiempo a que alguien importante confirme que vas por el camino correcto. Quieres que una persona con autoridad te mire, te elija y te diga que ya puedes confiar en ti. Pero muchas veces el reconocimiento llega tarde. A veces no llega, y si tu conducta depende de esa confirmación, pasarás años viviendo como alguien provisional. Harás solo lo suficiente, cuidarás tu trabajo solo cuando haya testigos, te comprometerás mientras la recompensa parezca cercana. Así, sin darte cuenta, estarás pidiendo que el mundo crea en una versión de ti que tú todavía no has decidido sostener. Yo no recuerdo a aquel hombre por el edificio que llegó a tener ni por el tamaño final de su empresa. Lo recuerdo por la mañana en que decidió no prometer lo que no podía cumplir. Lo recuerdo por la forma en que respondió cuando perdió el contrato. En esos momentos no parecía un vencedor, en el sentido que la mayoría entiende. No había celebración ni reconocimiento. Pero ya poseía algo que muchos buscan después de alcanzar el éxito: la capacidad de no cambiar de identidad según la respuesta del mundo. Quizá actuar como si ya hubieras ganado tenga menos que ver con imaginar una victoria y más con dejar de aplazar la responsabilidad que esa victoria exigiría. Tal vez no se trata de caminar como alguien superior, sino de cuidar hoy aquello que dices que cuidarás cuando tengas más. Porque antes de recibir una oportunidad grande, la vida suele observar qué haces con las pequeñas. Y puede que el reconocimiento que estás esperando no llegue para convertirte en alguien distinto, sino para revelar a la persona que llevas tiempo decidiendo ser. Existe un precio que casi nadie calcula porque no aparece en una factura ni en una cuenta bancaria. Es el precio de esperar el momento perfecto. Al principio parece una decisión inteligente. Uno piensa que solo necesita un poco más de tiempo, un poco más de preparación o una señal más clara. Parece prudencia, parece responsabilidad. Pero con los días, esa espera empieza a convertirse en una costumbre, y lo que nació como una pausa termina siendo una forma de vivir. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. No sienten que estén renunciando a sus sueños. Sienten que todavía no es el momento. El problema es que esa frase puede repetirse durante años sin que nada cambie. Tal vez te reconoces aquí. Has imaginado muchas veces cómo actuarás cuando todo esté más ordenado, cuando tengas menos preocupaciones, cuando las circunstancias sean más favorables. Sin darte cuenta, has colocado tu mejor versión en un futuro que siempre parece estar un poco más adelante. Mientras tanto, el presente sigue pasando. Las oportunidades pequeñas se marchan, las conversaciones importantes se aplazan, las decisiones necesarias esperan, y la vida continúa avanzando sin detenerse a esperar que alguien se sienta completamente listo. Si eres una persona buena, quizá has confundido la búsqueda de certeza con la necesidad de controlar todo antes de empezar. Pero la vida casi nunca ofrece ese tipo de seguridad. Casi siempre entrega información suficiente para dar el siguiente paso, no para recorrer todo el camino. Quien exige conocer el final antes de comenzar suele quedarse exactamente donde empezó. No porque le falte capacidad, sino porque convirtió la incertidumbre en una condición imposible de aceptar. He observado que la seguridad rara vez llega antes de actuar. Llega después de haber cumplido varias veces con una decisión difícil. Después de descubrir que uno puede sostenerse incluso cuando las cosas no salen como esperaba. La confianza no aparece una mañana por arte de magia. Se construye cada vez que haces aquello que dijiste que harías, incluso cuando no tienes garantías. Esa repetición silenciosa termina siendo mucho más fuerte que cualquier emoción pasajera. Si esto te incomoda, es porque toca algo real.
Quizá has esperado demasiado de un futuro que no tiene la obligación de resolver las dudas que hoy te pertenecen. Quizá has pensado que un mejor empleo, más dinero o más reconocimiento traerán consigo una seguridad automática, pero quienes ya recorrieron ese camino suelen descubrir algo inesperado. Los problemas cambian de tamaño, no desaparecen. La incertidumbre sigue allí. La diferencia es que aprendieron a caminar con ella en lugar de convertirla en una excusa para quedarse inmóviles. La vida no responde a quienes esperan sentirse completamente preparados. Responde a quienes avanzan con responsabilidad aun cuando todavía existen preguntas sin responder. Porque ninguna decisión importante llega acompañada de una garantía absoluta. Siempre habrá un margen de duda. Siempre habrá una posibilidad de equivocarse. La verdadera diferencia está en que algunos permiten que esa duda los detenga, mientras otros deciden que no tendrá el poder de gobernar cada paso. Quizá el momento perfecto nunca aparezca. Quizá lo único que existe es este instante, con todas sus limitaciones, sus miedos y sus incertidumbres. Y tal vez sea precisamente ahí, cuando dejas de esperar una sensación ideal para empezar a sostener decisiones reales, donde la vida comienza a responder de una manera distinta. No porque el camino se vuelva más fácil, sino porque tú ya no eres la misma persona que necesitaba esperar para empezar. Durante un tiempo, observé a un hombre que dirigía una empresa mediana sin parecerse a la imagen que muchos tienen de alguien exitoso. No hablaba más fuerte que los demás, no necesitaba entrar primero a una habitación y tampoco buscaba que todos supieran cuánto había logrado. Llegaba temprano, revisaba lo importante y escuchaba antes de responder. Lo curioso era que su calma no parecía depender de que el día fuera sencillo. Lo vi enfrentar retrasos, pérdidas y decisiones incómodas sin convertir cada dificultad en un espectáculo. No confundía serenidad con pasividad. Cuando debía corregir algo, lo hacía. Cuando tenía que decir no, lo decía. Pero nunca utilizaba el problema para demostrar poder. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Creen que avanzar exige hacer ruido, mostrar seguridad en todo momento y convencer a otros de que uno ya llegó. Aquel hombre parecía entender lo contrario. Mientras algunos se preocupaban por parecer preparados, él se ocupaba de estarlo. Recuerdo una reunión en la que un proyecto importante comenzó a fallar. Había dinero comprometido, un cliente molesto y varias personas buscando a quién culpar. El ambiente estaba cargado de tensión. Uno de los responsables intentó explicar demasiado. Otro quiso minimizar el error. Él permaneció en silencio durante algunos minutos, revisó los datos y preguntó qué podía corregirse ese mismo día. No preguntó quién quedaría peor ante los demás. Preguntó qué decisión protegía mejor el trabajo. Después asumió su parte frente al cliente, reorganizó al equipo y se quedó hasta tarde revisando cada detalle. No dio un discurso. No habló de liderazgo. Simplemente sostuvo la responsabilidad que otros intentaban evitar. El proyecto no terminó de manera perfecta, pero fue rescatado. Meses después, el cliente volvió a trabajar con ellos. Quienes solo vieron el resultado pensaron que había sido una negociación hábil. Yo había visto algo distinto. Había visto a un hombre que no necesitaba proteger su imagen a costa de la realidad. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. A veces gastamos más energía tratando de parecer firmes que actuando con firmeza. Explicamos nuestros planes, anunciamos lo que haremos y buscamos reconocimiento antes de haber sostenido una sola decisión durante suficiente tiempo. Queremos que los demás crean en nosotros porque todavía no hemos acumulado pruebas privadas que nos permitan creer sin ruido. Tal vez te reconoces aquí, tal vez has sentido la necesidad de mostrar que avanzas, aunque por dentro sabes que sigues aplazando lo esencial. Pero la verdadera seguridad rara vez necesita publicidad. Se nota en la forma de responder cuando algo falla, en la capacidad de aceptar un error sin convertirlo en una condena y en la disciplina de regresar al trabajo cuando nadie está mirando. Aquel hombre no era indiferente al reconocimiento, era humano, le agradaba que las cosas salieran bien, pero no permitía que el aplauso decidiera su nivel de compromiso. Tampoco dejaba que una crítica cambiara su identidad. Su conducta permanecía estable porque no estaba construida sobre la opinión del momento. Si eres una persona buena, quizá has confundido esa calma con frialdad. Pero no era frialdad,
Era orden interior, era la comprensión de que no toda provocación merece una respuesta y no toda dificultad necesita convertirse en una crisis personal. La vida no responde a intenciones, responde a decisiones sostenidas. Y una de esas decisiones es dejar de actuar para impresionar y comenzar a actuar de acuerdo con aquello que uno dice valorar. Cuando comprendí por qué algunas personas avanzan sin hacer ruido, dejé de mirar únicamente sus resultados. Empecé a observar cómo trataban lo pequeño, cómo respondían a la presión y qué hacían cuando podían esconderse detrás de una excusa. Tal vez ahí se revela todo. No en la forma en que alguien celebra cuando gana, sino en la manera en que permanece cuando nadie tiene razones para aplaudirlo todavía. Actuar como si ya hubieras ganado no significa fingir que todo está resuelto. No significa sonreír cuando algo duele, hablar con una seguridad que no sientes o convertirte en alguien que mira a los demás desde arriba. Tampoco significa ignorar los números, negar los problemas o repetir frases vacías para convencerte de que el resultado está garantizado. He visto a personas confundir esta idea con una apariencia. Caminan como si nada pudiera tocarlas, hablan como si ya supieran todas las respuestas y se esfuerzan por proyectar una imagen que no pueden sostener cuando la vida cambia de dirección. Eso no es firmeza, es cansancio disfrazado, porque fingir exige mantener una actuación y toda actuación termina cayéndose cuando llega suficiente presión. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Creen que actuar como vencedores consiste en parecer fuertes, cuando en realidad consiste en dejar de depender de la apariencia. La verdadera diferencia no está en cómo alguien se muestra durante una buena semana, sino en la forma en que responde cuando el entusiasmo desaparece, cuando nadie reconoce el esfuerzo y cuando el resultado todavía no ofrece ninguna prueba de que valdrá la pena continuar. Tal vez te reconoces aquí. Quizá alguna vez intentaste mostrar más seguridad de la que sentías porque pensaste que admitir una duda te haría ver débil. O quizá hiciste lo contrario, convertiste cada duda en una razón para detenerte. Entre esos dos extremos existe una forma más honesta de vivir. Una persona puede reconocer que siente miedo y aún así mantener su palabra. Puede admitir que no sabe cómo terminará algo y aún así presentarse preparada. Puede aceptar que necesita aprender sin tratarse como si fuera incapaz. Actuar como si ya hubieras ganado no borra la incertidumbre. Solo evita que la incertidumbre gobierne cada decisión. Si eres una persona buena, quizá te preocupa volverte arrogante. Tal vez piensas que hablar con firmeza, cuidar tu tiempo o rechazar lo que no te conviene podría cambiar la forma en que otros te ven. Pero la arrogancia necesita compararse. Necesita sentirse por encima. La firmeza no. La firmeza puede mirar a otros con respeto sin colocarse debajo. Puede escuchar sin obedecer todo. Puede reconocer el valor ajeno sin disminuir el propio. No necesita vencer a nadie para sostenerse. Ahí está una diferencia que casi siempre se percibe, aunque pocas veces se nombre. Quien finge seguridad busca demostrar. Quien ha tomado una decisión busca cumplir. Uno habla de lo que hará. El otro ordena lo que tiene delante. Uno necesita que los demás crean. El otro empieza por no traicionarse cuando nadie está mirando. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. A veces resulta más fácil imaginar una gran victoria que cuidar los detalles pequeños que esa victoria exigiría. Es sencillo verse en una posición mejor. Es más difícil responder mensajes pendientes, llegar a tiempo, respetar acuerdos, terminar lo que uno empieza y mantener el nivel cuando la recompensa se retrasa. Pero ahí se separa la fantasía de la conducta. La persona que realmente actúa como si ya hubiera ganado no se comporta como alguien que espera privilegios. Se comporta como alguien que ya acepta responsabilidades. No pregunta cuánto reconocimiento recibirá antes de hacer bien su parte. No utiliza el cansancio como permiso para abandonar todo criterio. Tampoco cree que cada error invalida el camino. Corrige sin dramatizar. Aprende sin humillarse. Continúa sin convertir cada paso en una declaración pública. He observado que la confianza más estable nace de esa repetición. No de mirarse al espejo y decirse que uno puede con todo, sino de comprobar durante meses que, incluso sin sentirse listo, ha sido capaz de cumplir. Esa evidencia privada cambia la forma de hablar, de decidir y de estar presente. Ya no hace falta explicar tanto, ya no se necesita convencer a todos. La persona sabe que puede confiar en sí misma porque tiene recuerdos concretos de decisiones sostenidas. La vida no responde a intenciones, responde a decisiones sostenidas.
Y eso significa que no basta con querer parecer alguien distinto. Hay que repetir conductas que poco a poco vuelvan innecesaria la apariencia. Nadie se vuelve firme en un solo día. Nadie deja de dudar para siempre. Pero cada vez que una persona actúa de acuerdo con lo que dice valorar, algo se alinea. La distancia entre sus palabras y su conducta se reduce. Y cuando esa distancia se vuelve pequeña, aparece una calma que no necesita fingirse. Quizá actuar como si ya hubieras ganado sea simplemente eso. Dejar de preguntarte qué imagen debes mostrar y empezar a observar qué clase de responsabilidad estás dispuesto a sostener, incluso antes de que llegue aquello que dices estar esperando. Después de observar durante años a personas que avanzan y a otras que permanecen en el mismo lugar, he dejado de pensar que la diferencia aparece de repente. Casi nunca hay un instante visible en el que una vida cambia por completo. Lo que existe son decisiones pequeñas, repetidas durante suficiente tiempo, hasta que terminan creando una dirección. Desde afuera, muchos llaman suerte al resultado final. Hablan del contacto correcto, de la oportunidad inesperada, del momento favorable, y todo eso puede influir. Pero antes de que algo grande aparezca, suele haber una conducta que ya estaba preparándose en silencio, una forma de responder cuando nadie miraba, una manera de cuidar lo pequeño. Una decisión que no se abandonó solo porque tardó más de lo esperado. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Quieren una vida distinta, pero siguen protegiendo las mismas costumbres que los mantienen donde están. Desean respeto, pero no respetan sus propias palabras. Buscan estabilidad, pero cambian de dirección cada vez que cambia su emoción. Esperan confianza, aunque siguen demostrando en privado que no pueden contar consigo mismos. No es falta de capacidad. A veces es algo más difícil de admitir. Es la costumbre de esperar que el resultado llegue primero para después convertirse en la persona capaz de sostenerlo. Tal vez te reconoces aquí. Tal vez has pensado que actuarás con más firmeza cuando tengas más dinero, más reconocimiento, una mejor posición o menos problemas. Pero la vida no suele funcionar en ese orden. Lo que llega no corrige automáticamente lo que no has trabajado. El dinero no vuelve ordenada a una persona desordenada. El reconocimiento no vuelve segura a una persona que depende de la aprobación. Una oportunidad grande no convierte en responsable a quien ha tratado las pequeñas con descuido. Lo que llega amplifica lo que ya existe. Por eso actuar como si ya hubieras ganado nunca fue una invitación a fingir. Fue una manera de dejar de aplazar tu conducta. Fue comprender que la disciplina, la calma, la responsabilidad y la firmeza no son premios que aparecen después de la victoria. Son las condiciones que permiten sostenerla cuando finalmente llega. Si eres una persona buena, quizá has pasado demasiado tiempo creyendo que ser paciente significa esperar indefinidamente. Quizá has llamado prudencia a tu miedo, humildad a tu costumbre de hacerte pequeño y preparación a una demora que ya no te está preparando para nada. No hay culpa en reconocerlo. Todos hemos evitado alguna decisión porque nos obligaba a ver algo incómodo, pero llega un momento en el que la espera deja de protegerte y empieza a definirte. Y entonces, la pregunta ya no es cuánto deseas cambiar, sino qué sigues sosteniendo cada día. La vida no responde a intenciones, responde a decisiones sostenidas. Esta verdad puede parecer dura porque elimina muchas excusas elegantes. No importa cuánto quieras ser constante si abandonas cuando desaparece el entusiasmo. No importa cuánto valores tu tiempo si sigues entregándolo a todo lo que te distrae. No importa cuánto digas que confías en ti si cada rechazo cambia la forma en que te ves. Las intenciones pueden ser sinceras, incluso pueden emocionarte. Pero solo las decisiones repetidas toman forma en el mundo. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Quizá no estás tan lejos de aquello que deseas como has pensado. Quizá la distancia no está en los años, en el dinero ni en las oportunidades. Tal vez está en una serie de decisiones que sigues posponiendo porque parecen demasiado simples para cambiar algo. Levantarte cuando dijiste que lo harías. Terminar lo que empezaste. Hablar con claridad. Dejar de pedir permiso para cuidar tus límites. Cumplir aunque nadie lo note. Regresar después de fallar sin convertir el error en una identidad. Nada de eso parece una victoria desde afuera, pero por dentro empieza a construir una persona que ya no necesita esperar una señal para actuar. He visto que quienes realmente avanzan no viven sintiéndose vencedores todos los días. También dudan, también se cansan, también atraviesan etapas en las que nada parece responder. La diferencia es que no permiten que cada emoción cambie sus compromisos. No necesitan sentirse fuertes para actuar con firmeza.
No necesitan tener certeza para dar el siguiente paso. Han comprendido que la confianza no siempre precede a la acción. Muchas veces llega detrás de ella, después de suficiente tiempo, observando que uno puede sostenerse incluso cuando el camino no ofrece garantías. Y quizá eso sea todo lo que significa actuar como si ya hubieras ganado. No celebrar antes de tiempo. No negar las dificultades. No imaginarte por encima de nadie. Solo dejar de comportarte como si ya hubieras perdido. Dejar de entrar a cada oportunidad esperando. Ser rechazado. Dejar de tratar tus decisiones como algo negociable. Dejar de reservar tu mejor conducta para un futuro que todavía no existe. Porque la victoria visible puede tardar, puede cambiar de forma o incluso puede no parecerse a lo que imaginabas. Pero hay otra clase de victoria que empieza antes. Empieza cuando tu palabra vuelve a tener peso para ti. Cuando ya no necesitas explicar cada límite. Cuando puedes recibir una mala noticia sin entregar también tu dirección. Cuando aprendes a caminar con dudas sin permitir que ellas decidan por ti. Y tal vez, al final, la vida nunca te pregunte cuánto deseabas ganar. Tal vez solo observe, en silencio, cómo te comportaste mientras todavía no sabías si ibas a lograrlo. Quizá, después de escuchar todo esto, no haga falta añadir una idea nueva. Tal vez lo único que queda es guardar unos segundos de silencio y mirar hacia adentro con honestidad. Porque al final, la pregunta nunca fue si tienes suficiente talento, si naciste con mejores oportunidades o si el mundo ha sido completamente justo contigo. La pregunta siempre ha sido otra. ¿Quién decides ser mientras todo eso todavía no cambia? He comprendido que esa respuesta no aparece en los días extraordinarios, se revela en los días comunes, en esas mañanas en las que nadie te observa, en las decisiones que nadie aplaude, en los compromisos que solo tú sabes si cumpliste o abandonaste. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Pasan años buscando una señal que les confirme que ya pueden empezar a vivir como la persona que desean ser, sin darse cuenta de que esa señal nunca estuvo afuera. Siempre dependió de la decisión silenciosa de dejar de negociar con aquello que sabían que debían sostener. Si eres una persona buena, quizá has cargado durante demasiado tiempo con la idea de que algún día todo encajará por sí solo, que llegará un momento en el que desaparecerán las dudas, el miedo y la incertidumbre. Pero la vida rara vez hace ese tipo de promesas. Lo que sí ofrece es una oportunidad distinta cada mañana, la posibilidad de decidir otra vez quién quieres ser, incluso cuando el resultado todavía permanece oculto. No porque sea fácil, no porque tengas garantías, sino porque cada decisión repetida empieza a construir una versión de ti que ya no necesita tantas explicaciones. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Tal vez recuerdes promesas que te hiciste y que quedaron olvidadas. Tal vez pienses en conversaciones que sigues posponiendo, en proyectos que llevan demasiado tiempo esperando, o en una parte de ti que se acostumbró a vivir con menos de lo que realmente podía sostener. No se trata de mirar eso con culpa. La culpa inmoviliza. Se trata de mirarlo con claridad. Porque solo cuando una persona deja de esconderse de sí misma, puede empezar a caminar con una dirección distinta. La vida no responde a intenciones, responde a decisiones sostenidas. Esa idea puede parecer sencilla, pero contiene una responsabilidad enorme. Significa que ningún deseo será suficiente si la conducta siempre apunta hacia otro lugar. Significa que cada pequeño acto cuenta, incluso cuando nadie lo reconoce. Significa que la identidad no se anuncia, se demuestra. Y también significa que nunca es demasiado tarde para empezar a construirla, porque siempre existe una siguiente decisión esperando ser tomada. Quizá mañana nada haya cambiado por fuera, quizá las mismas cuentas sigan sobre la mesa, los mismos desafíos continúen presentes y las mismas personas todavía no crean en ti. Pero puede existir una diferencia que nadie alcance a ver de inmediato. Puede que seas tú quien ya no responda igual. Puede que dejes de pedir permiso para cuidar tu palabra. Puede que dejes de actuar como alguien que espera ser elegido y empieces a comportarte como alguien que ya eligió la clase de vida que quiere sostener. Y cuando eso ocurre, algo cambia antes que los resultados. Cambia la forma de caminar. Cambia la manera de enfrentar una dificultad. Cambia el peso que tienen tus propias palabras. Tal vez nadie lo note al principio,
Tal vez pase mucho tiempo antes de que el mundo responda, pero hay transformaciones que comienzan mucho antes de hacerse visibles. Y quizá la más importante de todas sea esa en la que, sin hacer ruido, sin buscar aplausos y sin necesidad de convencer a nadie, dejas de vivir como si ya hubieras perdido y empiezas, simplemente, a sostener cada día la decisión de no volver a abandonar a la única persona con la que tendrás que convivir durante toda tu vida. Tú mismo.